Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en casa, al igual que sus familias. Como cada semana vamos a empezar el webinar Hablemos de Bolsa. Mi nombre es Daniel y esta semana me acompañan José Carlos, Henry y Keren, que forman parte del equipo de Invalor y hacen posible la realización de esta presentación. En primer lugar, siempre por favor tomar en cuenta nuestro disclaimer. El objetivo de este webinar no es dar recomendaciones ni de compra o venta de acciones, sino presentar un análisis de tanto un panorama global y local. Esta es nuestra agenda. Revisamos indicadores a nivel global, luego a nivel local y finalmente pasamos a ver una parte corporativa. Y esta semana vamos a hablar de dos compañías, las cuales son InRetail y también de IFS. Entonces, para empezar por la parte global, aquí como ustedes pueden ver ha sido una semana positiva para los índices y por el contrario, en metales preciosos como el caso de la plata ha sido una semana, se ha visto una corrección bastante significativa, ¿no? Por distintos factores que en realidad nos los va a comentar con mayor detalle José Carlos. Así que hola José Carlos, por favor, coméntanos lo ocurrido durante la semana. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y muy buenos días con todos. Esta semana las principales bolsas cerraron con ganancias favorecidas por una mayor toma de posiciones riesgosas, en conjunto con la desaceleración de los nuevos casos de COVID-19 en Estados Unidos y la data económica que va en línea con la recuperación de la economía estadounidense. Cabe señalar que el anuncio de la vacuna rusa tuvo mucho impacto en la bolsa debido al escepticismo que hay bajo número de personas testadas, la excesiva velocidad con la que fue desarrollada. Eh, Tuvieron mayor peso las noticias que el descamiento las negociaciones sobre el nuevo paquete de estímulo en Estados Unidos, tras la firma de la orden ejecutiva por el presidente Trump el fin de semana último. En este punto, el mercado se mantiene expectante sobre cómo se llevará a cabo el nuevo paquete, puesto que aún enfrenta desafíos legales y logísticos con la oposición del Congreso Demócrata, controlado por demócratas, y ahora también que el Senado entró en receso hasta el día 8 de septiembre. Asimismo, se renovaron las tensiones entre Estados Unidos y China, esta vez sobre Hong Kong, vinculadas a sanciones que decretó China a funcionarios en Estados Unidos el fin de semana último, y la primera visita oficial de un alto funcionario de Estados Unidos en décadas a Taiwán. Todo esto pudo haber influido en cómo se abrían las conversaciones que se programaron para esta semana sobre el acuerdo fase 1, pero ya que ya pasaron 6 meses de su firma, pero la reunión fue pospuesta sin fecha definida debido principalmente a conflictos en las agendas de los funcionarios. Por otro lado, los mercados estarán más expectantes en adelante a la campaña electoral, que tiene a Biden en la delantera, con algunos puntos de ventaja sobre Trump. Esta semana Biden eligió a Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia, y las dos siguientes semanas tendrán lugar las convenciones nacionales demócrata y republicana, y el primer debate se daría a fines de septiembre. Por otro lado, los últimos datos económicos de ventas minoristas en julio en Estados Unidos y de peticiones por desempleo semanal fueron en línea con la recuperación de la economía, y eso lo discutiremos a continuación. Eh, esta semana los indicadores económicos tuvieron resultados positivos, si bien algunos fueron menores que lo esperado. Por el lado de China se observa una recuperación mayor que lo esperada en los precios del consumidor publicados el día lunes, y un avance en la producción industrial publicado el jueves en línea con la recuperación constante del gigante asiático, aunque esta fue menor que lo esperada. Por otro lado, se observó una desaceleración en las nuevas peticiones por desempleo en Estados Unidos, que salieron el día jueves, en la última semana, que fue tomado de manera positiva por el mercado, aunque aún hay dudas sobre el tipo de trabajadores que vienen siendo contratados, particularmente si sus contratos son temporales o fijos, y también debido a que los contagios en Estados Unidos y las restricciones en algunos estados todavía siguen elevadas y vigentes respectivamente. En tanto, las ventas minoristas tuvieron un ligero incremento en julio, si se compara con el mes anterior y las expectativas del mercado para ese mes, en línea con la recuperación de la economía estadounidense, aunque tanto los contagios, las restricciones y principalmente, y esto también, cómo se desenvolverá el estímulo fiscal podría tener implicancias en la recuperación de este indicador más adelante. Siguiente lámina, por favor.
Finalmente, el oro cayó en la semana debido a una corrección por la toma de ganancias que fueron gatilladas por expectativas de la nueva vacuna y un aumento en los rendimientos de los bonos en Estados Unidos. Aunque esa caída fue atenuada y se ubicó por encima de los 1.900, alrededor de $1.950, principalmente por la incertidumbre que hay sobre el estímulo en Estados Unidos y también las tensiones con China. Por otro lado, el cobre subió en la semana, favorecido por la data de producción industrial de China que apunta a una recuperación constante. Mientras tanto, las minas en Chile como Codelco y Tech Resources han reiniciado sus operaciones tras, levantamiento tras la pandemia, perdón. Eso sería todo por commodities. Por mi parte, Daniel, muchas gracias. Ok, gracias José Carlos. Sí, de hecho ha sido una semana de corrección en el oro y una pequeña subida en el caso del cobre. Así que estaremos al tanto de estos dos commodities y que, bueno, ustedes saben nuestra opinión, que nos gusta bastante el cobre a mediano plazo. Y en el caso del oro, bueno, las productoras realmente estos precios están generando unos márgenes altísimos, ¿no? Van a generar mucha caja, mucho cash flow, y eso es probable que todavía no está del todo interiorizado en algunas cotizaciones de algunas mineras de oro, ¿no? Pero bueno, es un tema que estamos analizando de forma continua. Ahora, por el lado del local, aquí nos va a comentar Henry, en realidad nos va a dar un panorama del tema político, que seguro ustedes han estado al tanto durante la semana, y también por cómo está evolucionando la pandemia, que lamentablemente sigue todavía con una evolución negativa a nuestro país, ¿no? Pero acá nos lo va a comentar con mayor detalle Henry. Así que hola Henry, por favor, coméntanos lo ocurrido durante la semana. ¿Qué tal? Buenos días con todos. A ver, bueno, básicamente entre la semana pasada y esta semana hemos pasado del foco de atención del panorama político a la parte de la pandemia propiamente dicho. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en el top 3, hemos llegado hasta el top 3 de muertos por cada millón de habitantes. Entonces, esta mala mirada a nivel internacional de Perú, entre los países con mayor mortalidad en el mundo, va a afectar o afectaría, ¿no?, la recuperación del turismo, la percepción de riesgo en general del país. Esa es una mala noticia. Es un ranking en el que no nos gustaría habernos ubicado. Por otro lado, empecé diciendo de que hemos dejado ya la parte política porque entendemos que ese panorama ya habría llegado a un resultado donde el gabinete Martos, bueno, después del fracaso rotundo del gabinete cateriano, obtuvo el voto de confianza, básicamente porque, bueno, el Congreso ya había quemado parte de su capital político, negándole la confianza a Cateriano y no se iba a arriesgar a hacerlo nuevamente con Martos. Aparte que el Martos, o quien lo haya asesorado para la comunicación de su mensaje, lo hizo con una intención de que este sea políticamente correcto, en el sentido de que tocaba los temas que básicamente la mayoría congresal quería escuchar. Eso es lo que estaría explicando esa votación a favor de 115 del total de congresistas. Por otro lado, continuaban las interpelaciones. En este caso, el ministro de Educación. No hubo censura, cosa que sorprendió mucho. Sin embargo, al parecer dejaron ver la posibilidad de una siguiente interpelación, donde probablemente podría haber una censura, esta vez sí, en el sentido de que dilatan un poco más el tiempo para que no haya mucha atención sobre esto, debido a que el presidente en su mensaje de nación, luego de la censura al ex premier cateriano, señaló al Congreso que tenía intereses particulares sobre esa cartera. Bueno, la ministra de Economía sigue en la serie de interpelaciones y hay una coincidencia ahí con que se presenta el presupuesto público para el próximo año, el 30 de agosto. Probablemente hay una negociación en el medio con el Congreso. Ahora,
Si bien en estas semanas el activismo populista del Congreso se ha reducido básicamente porque ha cambiado su foco de atención hacia la votación de confianza de dos gabinetes, y entre otras cosas, como las interpelaciones, no creemos que vaya a continuar así. Es decir, seguramente regresará. Recordemos que ya tienen en la agenda temas relevantes en cuanto al sistema de pensiones y a las fijaciones de tasa de interés, entre otros aspectos regulatorios. El Congreso en general, según el grupo de análisis político 50+1, es más pro Estado. Y ese afán no creemos que vaya a disminuir, eh, no al menos en este momento. O por último, se señala la intervención del Poder Judicial que favoreció, que dictó unas medidas que favorecían en parte a la financiera TFC. Esto se resalta porque hace mucho no se veía un cuestionamiento a la SBS en términos de liquidación financiera. Ahora, respecto a las cifras de la pandemia, como ya adelantaba, nos ubicamos en el top 3 de mortalidad. Ahí presento las cifras. El total de positivos es más de 500.000, más de medio millón, y los UCI siguen en aumento, al igual que los fallecidos. Ahora, a destacar en esta situación es si nos comparamos contra el fin de la cuarentena. Claramente nuestros indicadores, varios de ellos han empeorado, algunos más que otros, como los fallecidos. En base a esto, el gobierno sigue aumentando las restricciones de movimiento, focalizadas claramente, donde podemos ubicar a 19 regiones, de un total de 25, que tienen algún tipo de cuarentena entre parcial y total. Aquí destaca Ica, Arequipa, San Martín, Junín y Huánuco, que guardan una cuarentena total, es decir, toda la región se encuentra en cuarentena. Siguiente lámina, por favor. Respecto a la actividad económica de corto plazo, podemos ver que el tipo de cambio sigue arriba, sigue fluctuando en los niveles de 3.57, 3.58. A veces me parece que en el intradía llega hasta 3.60 incluso. Creemos que esto puede responder fundamentalmente, al menos la historia reciente, respecto a la decisión del Congreso sobre el retiro del 100% de las AFP, básicamente, ¿no? Ahora, hoy día salieron los datos de PBI y empleo en Lima Metropolitana y también a nivel nacional. En PBI cayó 18.1 en junio. Aquí podemos destacar dentro de lo positivo a los sectores de pesca, financiero, telecomunicaciones y manufactura primaria, el último fundamentalmente por los resultados positivos de pesca. Manufactura no primaria también destacó por el mayor dinamismo de lo esperado. Se esperaba que creciera en línea con construcción y comercio, o sea, alrededor de menos 30%. Sin embargo, lo hizo al ritmo, perdón, que cayera. Sin embargo, cayó al ritmo de menos 13.4%, básicamente por el desempeño de los bienes manufacturados de insumos, vinculados con insumos, como aceros, materiales de construcción, etc. Ahí también tenemos el dato de empleo que ha mejorado ligeramente respecto al crecimiento de junio, a la caída de junio. Si vemos a detalle, si entramos a detalle en las cifras, podemos observar que el empleo adecuado es el que más se ha contraído y el subempleo es el que menos lo ha hecho. Y fundamentalmente esto sucede por la recomposición de los que han perdido su empleo hacia el sector informal, ¿no? También esto lo podemos corroborar en las cifras a nivel nacional del año móvil hasta junio de este año, o sea, básicamente la segunda mitad del año. El empleo formal cayó a un ritmo casi el doble de lo que cayó el informal. O sea, si el informal retrocedió 7%, el formal lo hizo en 13.4%, validando nuestra hipótesis de que la gente o los desocupados estarían siendo absorbidos por este sector informal de la economía.
Bueno, también tenemos los datos de demanda eléctrica que se muestran mejor de lo que esperábamos, ¿no? Eh, al 12 de agosto, en lo que va de agosto, ya se ubican bastante cerca de su nivel pre-COVID, ¿no? Cayendo menos 5%. En esta parte ya hacia adelante se ralentizaría un poco esta cifra, ya no esperamos que siga, que continúe con el mismo ritmo de recuperación mostrado en los meses anteriores, y porque fundamentalmente ya aquí opera el choque de demanda generado por los menores ingresos y la pérdida de empleo de las personas. Esa recuperación abrupta que hemos visto hasta hace unas semanas ha sido debido al levantamiento de las restricciones, ¿no? Ahora, recordemos que ahora se han intensificado las restricciones, con lo cual deberíamos ver una evolución bastante plana. Ahí le hemos puesto un detalle de consumo de electricidad por distintos sectores y por distintas empresas. Bueno, por grupos podemos destacar a alimentos, donde observamos un cierto rezago, fundamentalmente en las industrias vinculadas con los insumos para productos alimenticios, ¿no? Es decir, San Fernando, por ejemplo, Live, que proveen de insumos para productos finales, ¿no? Alimenticios. Ahora, por el lado del retail, las variaciones que son mucho más dispersas, es un sector más heterogéneo, depende fundamentalmente del rubro donde se ubica, ¿no? Podemos ver a Totus creciendo a un ritmo positivo, pero por ejemplo, Sodimac o Falabella cayendo a una gran escala aún, ¿no? Es decir, los que se encuentran en alimentos son más favorecidos y los de equipamiento del hogar, por ejemplo, o bienes eh, no esenciales son los más castigados, ¿no? Por el lado de materiales de construcción, la figura es en torno a que bueno, los que están más vinculados a cemento o ladrillo son los menos dinámicos, ¿no? Y en minería ahí le dejamos el detalle para, para que contraste, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, como decíamos, el nuevo foco de atención es la pandemia. Esto fundamentalmente lo destacamos en la lámina, perdón, en el gráfico de la izquierda, donde vemos los contagios diarios según fecha de síntoma, es decir, cuándo es que la persona portador del COVID empezó a sentir síntomas. Vemos ya que se marca una segunda ola a partir del fin de la cuarentena, coincidentemente, de la cuarentena general, ¿no? El 30 de junio, coincidentemente, acercándose a nuevos picos, ¿no? Esto es realmente preocupante porque la cifra de contagios va en aumento, nuestra capacidad hospitalaria es limitada y no creo que la podamos expandir al menos al ritmo que le hemos venido haciendo, eh, con lo cual tienes una tasa de mortalidad que va a seguir ascendente. Como ya hemos visto, como lo vemos en la lámina del lado derecho, la tasa de mortalidad nunca ha parado, ni siquiera ha llegado a la parte plana, ¿no? Esta es más o menos estacionaria. Estamos hablando de tasa de mortalidad, ¿no? Los fallecidos de manera diaria sí llegaron a una meseta, pero eso quiere decir simplemente que el crecimiento que se mantuvo constante, a un mismo ritmo. Más o menos lo vemos en el gráfico a través de una tendencia lineal. Esos saltos discretos corresponden a las correcciones que han venido haciendo el gobierno de más o menos 3.000, ¿no? En el día 24 de julio y el día 13 de agosto. Y creemos que las medidas que ha impuesto el gobierno respecto a las cuarentenas focalizadas y a las restricciones los domingos, si bien es cierto son algo confusas, puede significar que se está aplanando la cancha para un conjunto de medidas adicionales mucho más severas, ¿no? Dado que sean más consecuentes con la dinámica de la pandemia. Eso es todo, gracias. Ok, gracias Henry. Sí, en realidad es ese riesgo potencial más elevado el tema de la pandemia, y hay que, bueno, para las empresas que nosotros seguimos, ¿no? En el mercado, así que vamos a estar atentos a cómo evoluciona este factor. Ahora, por el lado corporativo, yo les voy a comentar las noticias más relevantes.
En realidad, como seguro muchos están al tanto, ya hemos empezado con una temporada de presentación de resultados. Por ejemplo, compañías como Alicor, IFS y Retail ya han presentado resultados. Sobre estas últimas dos vamos a comentarlos en un par de minutos. En el caso de Alicor, bueno, una caída en ventas, sobre todo influenciado por la caída en los segmentos de B2B y también acuicultura. El consumo masivo Perú va bastante bien, como también les habíamos adelantado en un webinar anterior, va muy bien ese segmento. También internacional está recuperando en parte por los márgenes, pero lo que sí está yendo un poquito mal es B2B, porque está muy vinculado con el tema de restaurantes, que es justamente el segmento más rentable de esta línea, y por lo tanto le está pegando no solamente ingresos, sino también margen. Y acuicultura también se está viendo afectado, porque comentamos anteriormente el tema de que los propios clientes de Alicor, al ver, por ejemplo, había una caída en el precio internacional del camarón, para de alguna manera ser más eficientes en costos, están tratando de adquirir alimento mucho más barato que el que provee una compañía como Alicor, ¿no? Entonces están tratando de ser más eficientes en costos y por eso buscar fuentes de alimento para, sus, para los camarones, por ejemplo, para el salmón, mucho más barato, ¿no? Y por eso le está pegando a la compañía. Y también por estas restricciones que comentábamos de que se había implantado en China respecto a la importación de camarón desde Ecuador, ¿no? Y es un tema que todavía sigue latente. También, si mal no recuerdo, encontraron ciertos rastros de COVID en importación de congelados de pollo desde Brasil. Bueno, ahí no le afecta al licor, pero definitivamente es un factor a tomar en consideración el tema de la importación de congelados por parte de China y cómo esto puede pegar a la demanda por alimento tanto de camarón y también pues, podría ser por el lado de salmón para Europa, ¿no? Luego, en el caso de CIER Perú, bueno, los que están al tanto de la compañía, ya se definió la fecha de pago para la devolución de aportes por 240 millones. El corte va a ser el 31 de agosto y le entregan el 2 de septiembre, ¿no? Así que esa noticia ustedes saben también que nosotros la habíamos comentado con anticipación, que esto ya está aprobado en realidad desde hace varios meses, solo faltaba definir la fecha. Y al final el mercado, bueno, ha reaccionado de forma positiva porque son unos 27 centavos que te van a devolver cuando el precio de la acción está está por debajo de 80 y ahora está por los 90, ¿no? Entonces, bueno, es un yield súper atractivo y lo que siempre resaltamos es de que esto en realidad, bueno, si es una salida de caja, Yerdao se está básicamente por interés de Yerdao llevarse todo ese, gran parte de ese efectivo, pero el modelo de negocio se ve muy poco afectado en realidad, ¿no? La compañía va a seguir generando de forma normal sus 80, 90 millones por año, y lo bueno es que de ahora en adelante el dividendo por acción va a ser mucho más alto, ¿no? Porque ya no va a ser sobre una base de 1.220 millones de acciones, sino sobre una base de 850 o 60 millones de acciones, ¿no? Aproximadamente. Esa es la diferencia, ¿no? El dividendo por acción va a ser mayor. Ahora, otras dos noticias, por ejemplo, el caso de Atacocha, indicaba, este es un caso que hemos comentado también anteriormente, ¿no? Que Atacocha es una compañía que actualmente tiene patrimonio neto negativo, porque tiene una gran cantidad de pérdidas acumuladas ahí en el balance, lo cual es incluso mayor al capital social, ¿no? Entonces, esto es algo irregular, es algo que en realidad es una causa de liquidación de una empresa cuando el patrimonio neto es inferior a la tercera parte del capital social. En este caso, el patrimonio neto es negativo. Entonces, es algo que tiene que regularizarse, ¿no? La compañía dice que está evaluando diversas alternativas, pero la realidad es de que por la propia operación, o por la propia capacidad de generar flujos de la empresa, es muy poco probable, por no decir imposible, de que se puedan revertir esas pérdidas. Así que lo más razonable y probable que ocurra es que tenga que hacer una capitalización de pérdidas y a la vez una ampliación, ¿no? Una ampliación con lo cual diluiría a los accionistas minoritarios actuales, ¿no? Es lo más probable, porque como les digo, por la propia operación del negocio, revertir esa cantidad de pérdidas que son unos 70 millones, si mal no recuerdo, que tiene ahí en el patrimonio, es muy, muy complicado, ¿no? Y sobre todo por cómo están los precios todavía de los metales actualmente. Así que lo más probable es que ocurra eso, se capitalice pérdidas y se haga inmediatamente una ampliación. Así que, bueno, estaremos al tanto de ello. Y finalmente, en el caso de Minsur, bueno, también reportó resultados y como ocurrió con todas las mineras, son resultados negativos claramente porque se han visto afectadas por una menor producción, por la paralización de gran parte de la unidad y también por la caída en precios, ¿no? Así que realmente esto ocurrió con todas las mineras
En el tema de Minsur es básicamente estar al tanto de cómo va la construcción de Mina Justa y que en principio a fin de año ya debería terminarse la construcción para dar inicio a la producción comercial a partir del primer trimestre del 2021, ¿no? Es el gran catalizador para la compañía. Este es el top 5 de la semana. Por el lado de las caídas está Exalmar, de las que más ha caído. En realidad no hay ninguna noticia particular sobre la empresa, pero sí les recomendaría, para los que pueden estar interesados en esa empresa y quizás la ven bastante barata, de que tengan bastante cuidado, porque es una empresa que está bastante endeudada. En realidad, si ustedes revisan la última clasificación de riesgo que tiene, tiene una clasificación que no es grado de inversión, está casi a nivel de default, porque estaba en triple C más. Entonces está prácticamente para llegar a un nivel de default porque la empresa genera muy poco flujo y está bastante endeudada, ¿no? Entonces está complicado. Probablemente le ayude la recuperación que justo hablaba Percy en el tema de la pesca, de las cuotas, que está yendo bastante bien. Pero bueno, en sí el negocio hoy en día va bastante mal y por eso la compañía tiene esa clasificación, ¿no? Por parte de S&P, por cierto. Y por el lado de las subidas, bueno, destacan las dos azucareras. Esto lo hemos comentado, si mal no recuerdo, también un par de semanas antes. El tema con las azucareras es que ya han aprobado un reparto de dividendos, ¿no? En Cartavio es bastante alto, más de un sol, por lo tanto es un yield muy atractivo. ¿Y qué ocurre aquí? Que bueno, el principal interesado quién es Coazúcar, ¿no? Que es el accionista principal tanto de Casagrande y Cartavio. ¿Y por qué necesita el dividendo? Porque la empresa necesita caja, ¿no? El negocio en realidad no va de todo bien, porque los precios internacionales de azúcar siguen bastante bajos y está bajo el interés de Coazúcar tratar de que las subsidiarias le provean esa caja para sobrellevar este momento. Y el lado, por así decirlo, un poco negativo de Cartavio, por lo cual nos preocupa un poco y por eso no lo tomamos con una idea tan clara como en su momento fue Cier Perú, por ejemplo. A pesar de que Cartavio está muy barata, en realidad las azucaretas están muy baratas, cotizan la tercera parte de su valor en libros. Pero el tema es que, por ejemplo, Cartavio es un fiador solidario de una emisión de un bono que tiene Coazúcar emitido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si Coazúcar incumple un pago? Si incumple un pago del bono, quien tiene que afrontar esa obligación son los fiadores solidarios, ¿no? Y al 100% son San Jacinto, por ejemplo, y también Cartavio, y a un 50% Casagrande. Entonces es como una deuda fuera de balance, ¿no? Obviamente en el balance de Cartavio no está ese pasivo financiero, no tendría por qué estarlo, pero si es que la matriz o azúcar incumple el pago de este bono, algún pago, entonces quien tiene que atender esa obligación van a ser las subsidiarias, ¿no? Entonces, ese es algo a tener en consideración, puede ser un factor de riesgo, es un factor de riesgo en realidad, y es algo a tenerlo muy en cuenta. Entonces, no solamente es analizar Cartavio, sino de realmente cómo está evolucionando Coazúcar, para que lo puedan tener en consideración. Ahora, por el lado de las empresas, bueno, como les adelantaba, vamos a comentar dos compañías, que son InRetail y IFS, y en esta parte nos va a ayudar Keren con la parte de InRetail, que nos va a comentar sobre todo cómo han ido los resultados trimestrales y también lo que se comentó durante el call de resultados, ¿no? que realizó la compañía. Así que, hola Keren, por favor, coméntanos lo ocurrido. Hola Daniel, buenos días con todos. Con respecto a los resultados del segundo trimestre de InRetail, las ventas netas tuvieron un crecimiento interanual de 6.7% y esto estuvo influenciado principalmente por las mayores ventas en los segmentos de supermercados con 22.4% de crecimiento y en farmacias tan solo 0.2% de crecimiento. Y obviamente esto fue contrarrestado por la fuerte caída en los shopping malls con menos 70.6%. En términos generales, en el sector food retail les ha ido muy bien en el segundo trimestre, tanto a Más, Economás y Plaza Vea, que han mantenido su tendencia y velocidad. Sin embargo, en las farmacias fueron dramáticamente impactadas por el foot traffic, que cayó entre el 10 y 15%. Y con respecto a los malls, ha tenido una fuerte caída y esto se debe a que recién el 22 de junio han podido reabrir y han logrado cerrar negociaciones con cerca del 85% y el 90% de los arrendatarios, lo cual representa el 90% del GLA total de los shopping malls
y las negociaciones cerradas representan el 85% de los ingresos de las rentas, por lo que se ha tomado posiciones flexibles para llegar a un balance razonable entre la protección de la ocupancia y la protección del cash flow y el GLA. Por ese motivo es que básicamente se ha visto una fuerte caída en los malls. Sin embargo, ha tenido un buen desempeño en food retail, lo que ha levantado bastante a InRetail. Por el lado de los márgenes, se observa que ha habido un retroceso a nivel operativo de 7.1% en el segundo trimestre de 2020 versus un 8.4% en el segundo trimestre de 2019. Y a nivel neto, 1.3% en el segundo trimestre de 2020 versus un 3.1% en el segundo trimestre del 2019. Y esto se explica principalmente por dos gastos no recurrentes. El primero es el ajuste al valor razonable de las propiedades de inversión de menos 32 millones de soles a junio del 2020, mientras el segundo corresponde a un gasto de 7 millones de soles asociados a la terminación del consorcio con la financiera O, frente a un ingreso de 13 millones de soles en el segundo trimestre del 2019. Y esto básicamente se debe a que InRetail quiere mantener una posición más conservadora con respecto a esta exposición debido a la magnitud del impacto de la pandemia en las finanzas y la consecuente expectativa de liquidez y provisión de las instituciones financieras, ya que actualmente debido a la pandemia el sector más afectado son las financieras y es un riesgo que InRetail no quiere asumir. Y también hemos visto que se ha presentado un menor beneficio neto en consecuencia un menor ingreso financiero de 2 millones de soles en el segundo trimestre de 2020 versus 6 millones de soles en el segundo trimestre de 2019, con una pérdida contable por diferencia de cambio de menos 32 millones de soles en el segundo trimestre, y esto está relacionado con los pasivos de arrendamiento denominados en dólares. Finalmente destacamos que InRetail forma parte de nuestro portafolio modelo y es la primera posición con un peso de 30%. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Ok, perfecto, gracias. Gracias, Keren. Sí, en realidad, como comentabas, la parte de supermercados ha ido bastante bien, sigue yendo muy bien. Y como esperábamos, obviamente la parte de shopping malls ha tenido una contracción bastante significativa porque, bueno, recién han podido comenzar a operar a partir de básicamente casi fines de junio, ¿no? Desde el 22, si mal no recuerdo. Así que era esperada esa caída. Y bueno, ellos comentaban justo de que, bueno, al menos hasta fin de año esperaban que sí el área, que puedan volver a operar de su área rentable al menos hasta un 90%, que se mantenga el porcentaje de ocupación conforme se vaya reactivando en sí toda la economía. Ahora, por el lado de IFS, yo les voy a comentar, esta compañía también publicó resultados durante la semana. Una pérdida neta reportó de más de 400 millones, algo bastante similar a lo ocurrido con Credit Corp. Si ustedes recuerdan que les comentábamos la semana anterior, esto ¿por qué ocurrió una caída tan significativa? Bueno, por el alza bastante significativa también por el lado de provisiones. Como pueden ver ahí, más de un 500% aumentó el lado de provisiones. Y esto es lo que comentamos con el caso de BAP, ¿no? Son provisiones anticipadas, que la compañía se adelanta al deterioro de la cartera conforme a unos modelos que ellos mismos mantienen, donde utilizan inputs como sería la caída del PBI, ¿no? En el primer trimestre usaron como input una caída de PBI de 5%, pero en este segundo trimestre las proyecciones se han deteriorado y han considerado una caída incluso mayor, ¿no? De un 11%, entre un 11 y un 12%. Entonces, por eso las proyecciones han aumentado tanto. Ahora, lo que resaltamos de IFS también es que, por ejemplo, ha caído el ingreso neto por intereses, a pesar de que ha habido un alza en colocaciones. Y esto está muy vinculado con el tema de la caída en el margen neto de intereses generado, ¿no? Que se denomina NIM, que pasó de 5.8 a 5% en ese trimestre de 2020. Esto es bastante importante, en realidad, porque a pesar de que obviamente todos los bancos tienen ahora un menor costo de fondeo, por cómo han bajado las tasas, lo que le ha pegado más a IFS es el cambio en el mix de colocaciones, ¿no? Ellos comentaban de que la parte de tarjetas de crédito, que es justamente
donde tienen los mayores yields, donde pueden cargar las mayores tasas, ha caído de un 10% en ese trimestre, ¿no? Y esto es lo que comentábamos nosotros en webinars anteriores. IFS está bastante expuesto a la parte de créditos de consumo, tarjetas de crédito, tiene más de la tercera parte de su cartera total colocada allí. Entonces, como les decíamos, ¿no? Si bien es cierto, este segmento le ha permitido al banco ser, a IFS o a Interbank, de forma más específica, ser el banco más rentable del Perú, porque es la realidad. Interbank en un escenario normalizado en el 18-19 generó un ROE de un 20%, cuando el BCP está alrededor de un 18%, y ellos siempre lo han indicado, ¿no? El propio Rodríguez Pastor, él indicado de que su objetivo no es ser el banco más grande del Perú, sino ser el más rentable, ¿no? Y lo ha estado logrando, ha sido Interbank el banco más rentable del Perú, eh, justamente enfocándose en la parte de créditos de consumo y tarjetas de crédito, ¿no? Pero en la situación actual, justamente este factor que le ha permitido ser el banco más rentable, hoy en día consideramos que es un riesgo potencial, porque sería el segmento mucho más afectado por las condiciones actuales de la caída del empleo y del poder adquisitivo de las personas, ¿no? Entonces, se ha visto reflejado ya, hay una caída en las colocaciones, y ahora lo que ha habido un aumento bastante significativo es en las colocaciones de comercial, lo que está muy vinculado con la parte de Reactiva Perú, ¿no? IFS Interbank también ha participado en Reactiva, se ha adjudicado, ellos indicaban un 13% del programa. Entonces, esto le ha permitido que las colocaciones en esta parte de banca empresa aumenten, ¿no? Pero no es un segmento core de Interbank. Lo core, lo principal es tarjeta de crédito, y por eso creemos que está más expuesto a las condiciones actuales, ¿no? Comparándolo con el caso de BAP, que sí tiene mucho más preponderancia en la parte de Reactiva Perú, ¿no? Como lo vimos tanto con BCP y con Mibanco. Ahora, de hecho, ha habido una recuperación bastante significativa en el caso de Interseguro. Intéligo también ha ido mucho mejor que el trimestre anterior. Era de esperar, porque nos comentábamos también del mark to market, de reconocer a valor de mercado tus activos financieros. Y el desplome ha estado en Interbank, ¿no? Entonces, acá lo que quería resaltar finalmente era el cuadro inferior derecho, que pueden ver la valoración de la compañía por el ratio de precio entre valor en libros. Está en mínimos en realidad. Es claramente, IFS está bastante barata, está mucho más barata que BAP incluso. Pueden ver cómo está cotizando a 1.4 veces el valor en libros, cuando de media esta empresa cotiza siempre por encima de 2, y ha llegado casi un pico por casi muy cercano a 3, pero hace unos años, en el 2014, ¿no? Entonces, realmente si es que nosotros estimamos de que el ROE se va a normalizar, quizás va a caer un poco, ya no va a llegar a 20, sino se va a normalizar en un 17 por ahí. De hecho, estaría muy barata, igual cotizando en 1.4 veces el valor en libros, ¿no? Pero, ¿cuál es el riesgo adicional? El tema regulatorio, ¿no? Esto es algo que realmente está pegando mucho a las financieras, y creemos que el más expuesto nuevamente es Interbank, porque poner ese tope a tarjetas de crédito claramente va a afectar su modelo de negocio, ¿no? Porque, como les comentaba, lo que le ha ayudado a generar estos ROEs altísimos para Interbank, ser el banco más rentable del Perú, es justamente enfocarse en tarjetas de crédito. Pero si viene el Congreso, aplica una ley y que le pone un tope al cobro de intereses, realmente va a afectar muchísimo el modelo de negocio, ¿no? Ese es evidente. En el call ellos decían que realmente hoy es imposible dar un análisis de impacto porque no hay nada concreto. Recuerden que está en un tema de una comisión todavía, y va a pasar a la Comisión de Economía, y luego tiene que elevarse al Pleno, etcétera. Así que no hay nada concreto hoy, pero sí es un riesgo potencial, y que definitivamente esto va a seguir pegando a las financieras, probablemente hasta el próximo año, ¿no? Hasta que ya veamos las nuevas elecciones, es probable. Así que hay que estar al tanto de ello, y veremos cómo evoluciona este factor adicional de riesgo. Con ello, bueno, siempre recuerden nuestro calendario, puedan estar al tanto de algunos indicadores importantes a nivel global y también local. Y finalmente, bueno, comentarles de que, por cierto, el próximo sábado, 22, va a haber un masterclass de análisis de estados financieros, que se va a realizar en la noche a las 7:30. Vamos a compartir la invitación tanto a través del Facebook, del Valor, y también por correo. Y el 29 empieza nuestro módulo 2, ¿no? Justamente de análisis de estados financieros, donde, bueno, revisamos básicamente casos reales, cómo deberíamos evaluar paso a paso los estados financieros de una compañía cotizada en bolsa, ¿no? Y para este módulo justamente vamos a hacer un sorteo de un par de vacantes, y para los interesados sí les recomendamos que nos puedan seguir en Facebook, ¿no? Porque por ahí se va a compartir ese sorteo para que nos puedan acompañar en el módulo. Y bueno, y también para los interesados
para su inscripción, bueno, les compartimos el formulario por correo. Así que con esto, bueno, concluimos la parte de presentación y pasamos a la parte de preguntas donde nos va a ayudar Keren. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ya estamos un poquito tarde y vamos a proceder rápidamente con las preguntas. La primera es sobre VAP. ¿Tiene consecuencias negativas la salida de VAP del índice de buen gobierno corporativo? ¿Consideran un riesgo o una oportunidad? Ok, gracias por la pregunta. Sí, va salido del índice de buen gobierno corporativo de la BBL, obviamente relacionado con lo que ya sabemos, el tema de los aportes que declaró Dionisio Romero en su momento. Así que eso era esperado. Que tenga un impacto en la acción, bueno, realmente no creo que sea significativo. En su momento, cuando salió la noticia, si ustedes recuerdan, hace varios meses, la acción cayó un poquito, o sea, creo que cayó 1 o 2% en su momento, cuando salió justamente la noticia, y hoy en día realmente no debería tener mayor impacto, ¿no? No tendría por qué en sí. Lo que le está pesando a las financieras es lo que les comentaba, del factor regulatorio, ese factor de riesgo regulatorio que sigue ahí alrededor de las empresas y va a seguir probablemente por varios meses. Y eso es probable de que haga de que la cotización no despegue del todo, bueno, salvo de que nos quitemos de encima ese riesgo, ¿no? Pero es poco probable conforme vemos cómo va el Congreso, ¿no? Así que lo más relevante para las financieras, tanto BAP y FS, va a ser ese tema adicional regulatorio por parte del Congreso. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta es sobre Bacus. ¿Nos podrías comentar un poco sobre los ingresos del segundo trimestre? Ok, gracias. Sobre Bacus, en realidad no lo hemos revisado de forma significativa ahora último, las últimas semanas, los últimos días. Ustedes saben nuestra opinión de Bacus. Para nosotros sí, está infravalorada en este momento, pero creemos que hay opciones mucho más con un potencial mayor. Y lo que vemos nosotros a mediano plazo es el tema de la demanda en Bacus, que lo hemos comentado varias veces, ¿no? Cómo realmente va a reaccionar la demanda de cerveza. Y eso lo veremos probablemente ya con los resultados de fin de año, no tanto del trimestre. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Si es que, bueno, creo que todos estamos al tanto, no está todavía abierto todavía nada en entorno de ocio o de diversión, y probablemente va a seguir cerrado por todo el año, es lo más probable como van las cosas. Y eso era la fuente principal de consumo, y también, bueno, el tema, aunque también se consume mucho el tema de bodegas, ¿no? Pero para celebración. Y todos sabemos de que justamente lo ha reiterado el presidente y el gobierno en sí, de que están prohibido todo tipo de reunión familiar, social, etcétera. Entonces, bueno, la principal fuente de consumo de cerveza, que es eso, celebración, en nuestro país está prácticamente imposibilitado de realizarse, ¿no? Está prohibido, básicamente, está prohibido. Entonces, ustedes saben que el consumo en el Perú no es tanto de casa, ¿no? Como es en otros países de Europa que les comentaba antes, donde se consume muchísimo más cerveza, porque es un consumo diario, ¿no? Es un consumo en el almuerzo o en la cena. Con el Perú es más de celebración o de ocio, ¿no? Entonces, como ahora está claramente prohibido reunirte con tu familia, con tus amigos o con quien sea, entonces hay que ver cómo está la demanda, ¿no? Por eso es que tenemos ese factor adicional de riesgo en Bacus, pero bueno, lo estamos analizando, ¿no? Y veremos cómo evoluciona. Sobre todo, nos gustaría ver, más allá de este trimestre, que en realidad ha sido malo para todas las empresas, ver ya en esta etapa de recuperación, que van a ser los de tercero y cuarto, ¿no? Gracias, Daniel. La siguiente pregunta es si tienen alguna noticia sobre un futuro dividendo de Ferreycorp. Ok, bueno, sí, está aprobado el dividendo, ustedes saben, les hemos comentado, por la Junta. Lo que no está definido son las fechas, ¿no? Y eso lo va a definir el directorio y tiene 8 meses para definirlo. Pero hoy en día todavía no han determinado esas fechas ni de corte, ni de entrega, etc. Gracias, Daniel. Y ya para terminar, ¿nos podrías comentar sobre la empresa Atacocha, cómo se ha venido desenvolviendo?
Ok, sí, creo que acá había una consulta de Atacocha. Ojo, recuerden, como les comenté al inicio, aquí no damos ni recomendaciones de compra o venta en el webinar, no es el objetivo del webinar, pero recuerden lo que les he comentado al inicio de Atacocha, ¿no? La empresa está, o sea, como está hoy en día el balance de la empresa, el patrimonio, básicamente está para liquidar la empresa, porque el patrimonio neto es negativo incluso, no solamente es menor la tercera parte del capital social, sino que es negativo, por la gran cantidad de pérdidas acumuladas en el patrimonio, ¿no? Entonces, como les comentaba, lo que va a hacer la empresa es lo más probable porque por la parte operativa no va a revertir esas pérdidas, es prácticamente imposible por cómo están los precios de los metales. Entonces, lo que les va a quedar es, como les comentaba, capitalizar las pérdidas. El capital social se va a ir prácticamente a cero y obviamente el capital social no puede estar en cero, tiene que hacer una ampliación, no tiene que inyectarse dinero. Y eso va a repercutir en una dilución del accionista minoritario, no es lo más probable. Entonces, al final, acá vemos claramente un factor de riesgo. La empresa está mal, la empresa va muy mal, genera pérdidas todos los trimestres por su propia característica del negocio. Justamente está dejando de operar la parte de subterránea para priorizar la parte más rentable, que sería el Tajo abierto, el Tajo San Gerardo, pero igual no le va a alcanzar, obviamente, para revertir esas pérdidas. Entonces, lo que va a ocurrir, lo más probable es eso, ¿no? Lo que les comento, capitalizar y luego ampliar capital y por lo tanto te van a diluir si tú eres accionista hoy en día, ¿no? Así que no creemos que sea una oportunidad atractiva para nada. Hay un gran riesgo potencial allí. Y hay que estar atento a la decisión final que tome Nexa, ¿no? Que tome Nexa la matriz brasilera respecto a en qué momento hace esta ampliación y a qué precio lo hace, ¿no? Habrá que ver también, seguramente lo hará por debajo del valor nominal, y al final la dilución puede ser bastante significativa, ¿no? Pero bueno, hay que estar al tanto y estaremos ahí revisando qué termina ocurriendo con Atacocha. Así que, bueno, con eso me parece que ya terminamos la parte de preguntas, así que solamente agradecer por su tiempo. Muchas gracias por su participación. Recuerden que el próximo sábado tenemos un masterclass y el 29 de agosto empieza nuestro segundo módulo, que es análisis de estados financieros, que les vamos a estar enviando la invitación por correo. Así que, bueno, para que estén al tanto de ello. Muchas gracias por su participación y espero que se encuentren bien con la familia. Así que un saludo, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Gracias.